Primero, bienvenidas a todas las personas que se están uniendo a este directo. Steph, Juan, está entrando. Vamos a dar unos momentos que Instagram, bueno, Yo tengo que confesar que este es mi primer directo en Instagram. pues muy bien, hombre. De tu mano no podía ser mejor. Me alegra estarte iniciando en esta secta. Bienvenida a la logia de los directos. Germán, ¿Es algo que haces a menudo? pues lo tenía muy descuidado los directos, ¿no? Muy descuidado. Y la verdad que dan buenos resultados porque la red social, así tengas pocas personas en el directo, eh, después de que el vídeo se guarda, le da difusión y le da más relevancia a tu canal y las métricas mejoran cuando haces directos. Y tú eres el dios de las métricas, no hay ninguna duda. El dios de las métricas es el señor Avinash Thakur. Pero bueno, ahí de él aprendí algo. Mira, bueno, pues a todas las personas que van entrando y las personas que nos vean en el futuro, mi nombre es Otto, me dedico al marketing en los negocios digitales y hoy tengo el honor y el placer de tener acá en directo en las redes sociales, específicamente en Instagram, pero ya este directo va a estar disponible en las otras redes, a mi amigo y tengo que decir el mejor diseñador y creativo que he conocido, don Oscar Álvarez, quien amablemente hoy nos va a hablar de cómo crear diseños efectivos y potentes para web. Oscar, cuéntanos un poco de ti y de tu trayectoria, por favor. Yo llevo ya más de 20 años trabajando en artes creativas o en las industrias creativas. Empecé en diseño de interiores, desarrollando comunicación para eventos. Trabajé en muchos sectores cercanos al diseño de interiores y bueno, desde los últimos 10 estoy más especializado en desarrollo de marca, en branding y en comunicaciones gráficas, ya sean estáticas, más clásicas o digitales. Diseño web, desarrollo de comunicaciones para redes sociales, planes estratégicos de marketing, pero sobre todo lo que más me gusta es todo lo que tiene que ver con el concepto de marca. Partiendo del hecho de que mi formación es en un centro público, una escuela de arte en Asturias, en el norte de España, y que considero al diseño como una disciplina humanista. Eso quiere decir que en el centro de todo propósito tiene que estar satisfacer necesidades del ser humano. La creatividad, que es la herramienta principal con la que trabajamos el diseño, es una estrategia de pensamiento, una estrategia de conceptualización que realmente tiene sentido si la orientamos a conseguir objetivos. Y a mí me interesa, obviamente, desde ese punto de vista humanista que tiene el diseño. No creo en la creatividad por la creatividad. Creo que es malgastar tiempo y malgastar intelecto. Creo que la creatividad por la creatividad está completamente vacío. Todo aquello que sea simplemente para llamar la atención carece de valor para mí. Solo me interesa aquello que realmente tiene un propósito. Y obviamente un propósito que sea ayudar a las personas, a ayudarlas a comunicarse, a ayudarlas a encontrarse. Y a través de empresas, a través del conocimiento. Estupendo. ¿Satisfecha la pregunta? Sí. Bienvenida a Danisa y John que están entrando también. A ver, Oscar, siempre que vamos a crear una marca, o que las personas crean una marca, van y piensan directamente en el logo. O sea, no piensan en el desarrollo de marca, piensan en el logo. Logo, voy a hacer un logo. Bueno, vale, ese es el primer error. Exacto. No hay ninguna duda, es el primer error. Una marca tiene que tener un propósito. Una marca tiene que tener un mensaje, una historia. Mucha gente cuando se lanza, bueno, lo primero que tengo que decir es que quien necesite una marca tiene que contratar a un profesional, a una persona profesional. No se aprende a diseñar una marca viendo videotutoriales ni haciendo cursos en doméstica o en Mercana. Puede resultar un poco crudo, pero es así. ¿Por qué? Porque la disciplina del diseño
es compleja, muy, muy compleja. Y viéndola desde donde yo quiero verla, desde el punto de vista humanista, lo es mucho más, porque primero hay que aprender, hay que escuchar a la gente, cómo la gente se comunica y cuáles son sus expectativas. Y cómo es el lenguaje, el contexto donde quieres que esa marca exista. Es muy importante hacer una investigación previa. No vale simplemente con ver cómo es tu competencia. No sirve ser diferentes a la competencia. Ser diferentes por ser diferentes es como ser creativo para llamar la atención. No tiene mensaje. Entonces, una marca nunca se empieza por un logo. Un logo no es una marca. El logo solo es un elemento gráfico dentro de un sistema y ese sistema hay que crearlo y desarrollarlo con un propósito. Y para eso es necesario hacer mucha investigación previa. Conocer a tu competencia es una parte, conocer al mercado es otra parte, conocer al público objetivo, si existe ese público objetivo o si va a existir en el futuro, porque hay marcas que se proyectan más allá del tiempo actual. Entonces, tienes que saber, tienes que reunir la suficiente información para entender cuál es el lenguaje, cuál es el slam en el que te vas a zambullir. Y a partir de ahí tienes que desarrollar un vocabulario gráfico, un vocabulario conceptual y tienes que hacerlo de manera que sea consistente. Son elementos que a priori no tienen por qué funcionar juntos. Tienes que buscar la forma de que funcionen juntos. Entonces, un logo solo es un elemento gráfico. Un elemento que si no tiene una historia detrás, una serie de recursos conceptuales y otros recursos gráficos, no va a ser capaz de vivir en el tiempo. Sé que en el momento actual en el que vivimos, todo lo que consumimos visualmente es muy efímero. Tiene fecha de caducidad muy, muy breve. Pero lo que no hay que olvidar es que un logo siempre está asociado a un proyecto. Ya puede ser un profesional o puede ser una empresa, pero ambos necesitan tener un proyecto. Simplemente a lo mejor te dedicas a una área profesional determinada y lo que quieres es trabajar de forma independiente. Bien, pues no vale simplemente con hacer lo que has aprendido hasta ese momento, porque además de hacer tu trabajo tienes que aprender a comunicarlo. Y para poder comunicarlo hay que aplicar el principio básico de la comunicación, que es que no hay comunicación si no hay un emisor y un receptor. Y es un canal que debe funcionar en los dos sentidos. Entonces, es necesario entender cómo habla tu receptor, porque si no, no vas a generar comunicación, solo vas a generar ruido. Esto, que es una idea que parece que está muy bien atada, la tengo ya muy bien aprendida y la comunico con mucha claridad, luego tienes dificultad para aplicarla. ¿Por qué? Pues porque no siempre tienes la información, la tienes que descubrir, la tienes que intuir, tienes que investigar, tienes que evaluar. Obviamente con la experiencia haces muchas cosas mucho más rápido, pero por eso decía que para elaborar una marca, para crear una marca hay que contar con asesoría profesional, porque sin la información adecuada solo estás haciendo un logo, no tienes una marca. Y la marca hay que verla también como un recurso para ese profesional o para esa empresa, es una herramienta para hacer que su negocio funcione. ¿Y para qué tiene que funcionar? Pues tiene dos funciones principales una marca. Por eso digo que un logo no es una marca. Una marca tiene que diferenciarte de la competencia y tiene que convertirte en relevante para tu público. Pero claro, si no entiendes a tu público, no entiendes a la competencia ni el mercado en el que estás, no vas a conseguir ninguna de las dos. Bueno, a lo mejor consigues la primera, que es diferenciarte en la parte estética. Pero como he dicho antes, no sirve de nada simplemente ser diferente para llamar la atención si detrás no hay nada más. Es importante construir todo eso desde cero, porque cuando estás en el día a día trabajando, cuidando tu marca, comunicándola, si no tienes esos recursos, te los tienes que estar inventando sobre la marcha y entonces caes en el mayor de los errores posibles. Es la inconsistencia. De decir las cosas de una forma diferente en cada ocasión porque no tienes un guión, no tienes una estructura, no tienes una historia que contar. Cuando no tienes esos recursos, a lo que te enfrentas es a la improvisación permanente. Y lo que creas en tu posible público es una sensación de contrariedad. Resulta todo muy confuso. Y entonces es lo peor que puedes sembrar. No vas a recoger nada bueno de ahí.
Necesitas tener un buen mensaje, tener un mensaje ajustado a tu propósito, a tu público y contarlo, proyectarlo de una forma consistente en el tiempo y en todos los medios en los que vayas a trabajar. Hoy en día tenemos muchísimos recursos para comunicar, no necesitas un gran presupuesto. Muchas herramientas que tienes a mano son gratuitas. Esta misma, por ejemplo, es lo que estamos haciendo aquí, comunicando a nuestro público. Entonces, si aquí no tuviéramos claro lo que queremos contar, nuestro público no se llevaría una idea clara de para qué está aquí. Entonces no repetiría, no vería tu próximo directo, no se interesaría por mi trabajo. Entonces estaríamos fallando en la comunicación. Para volver a la pregunta, una marca no es un logo porque es solo una pequeña parte. Un logo solo es un pequeño elemento. Y luego, bueno, pues el logo en sí tiene toda una disciplina de trabajo para poder desarrollarlo adecuadamente. Entonces, no, un logo no es una marca, lo lamento. Está muy bien, Oscar. Excelente. Muy bienvenidas, Rocío, Erika. Por favor, quien quiera hacerle una pregunta a Oscar sobre diseño de marcas, diseño web, personalidad de marca, elementos de información, pues la deja acá en el chat y con mucho gusto se la hago. Oscar, ¿cuáles son los elementos de una marca? Hay elementos comunes para todas las marcas, pero como tienes que desarrollar una historia, hay especificidades de cada marca. Y luego hay marcas que tienen historia. Las marcas que ya tienen historia no están en la misma posición que una marca nueva. No cuentan lo mismo. Aunque traten al mismo público, tienen que contar su propia historia. Entonces, quien tiene una historia tiene que ponerla en valor, quien no la tiene que crear. O inventar, pero inventarla en el sentido positivo, no inventar de crear una falacia, una fantasía. No. Además tiene que ser una historia que te creas, porque la vas a tener que contar muchas veces. La vas a tener que contar hablando, la vas a tener que contar escribiéndola, haciendo un vídeo o en una publicación de Instagram. Vas a tener que contar tu historia. Entonces tienes que tenerla clara. Podríamos hablar de que una marca tiene ciertos elementos tangibles y ciertos elementos intangibles. La combinación de ellos y las sinergias que surgen entre ellos es lo que crea la marca. ¿De acuerdo? Entonces, los tangibles son las cosas más obvias. El logo, los colores, la tipografía, el universo visual que rodea una marca. Si yo te digo rojo, es muy fácil que pienses en Coca-Cola. Muy, muy sencillo. Si fuéramos anglosajones, a lo mejor pensarías en Virgin. Si fuéramos italianos, pensarías en Ferrari. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos que son más reconocibles forman parte de una marca. Luego tienes, por ejemplo, el naming. El naming es un elemento fundamental. ¿Cómo decides el nombre de tu marca? Es algo que tienes que, después de esa investigación previa, tienes que concretar. Tienes que valorar. ¿Hay namings malos? Sí, siempre y cuando el contexto donde los vayas a usar no los reciba de una forma amable, no funcione en ese contexto. Por eso necesitas esa investigación previa. Hay namings inadecuados, probablemente. No sé, por ejemplo, hace poco veía un meme de un extintor y el nombre de la empresa era Sánchez Mata. Pues yo puedo entender, ¿vale? Es el nombre del fundador, pero cuando un mercado evoluciona y aumenta la competencia, también hay que ser más exigente. Y a veces esas susceptibilidades pueden tener importancia. Cuando eres el único actor en un mercado, no tienes competencia, puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana, si existe el mercado. O tienes dinero para aguantar, que es lo que ha hecho Tesla, por ejemplo, crear un mercado que no existía y aguantar durante mucho tiempo para que funcionara. O es lo que hizo Amazon, empezó a vender productos online cuando prácticamente no compraba nadie. Entonces, dependiendo de tus recursos, puedes aguantar más tiempo o menos tu historia, si no hay un mercado ahí. Pero cuando tienes competencia, todos los elementos que forman parte de tu historia, de tu marca, tienen que ser valorados y evaluados. Entonces, el naming, que muchas veces se resuelve de una forma un poco simplona, muy improvisada y sin propósito, es la raíz de una buena marca.
y es el primer elemento que tiene que ayudar a transportar o trasladar la historia de la marca. Luego tienes, como he dicho, todo el sistema gráfico que lo acompaña, las versiones, las tipografías, el universo visual, el estilo fotográfico, el tono de los textos también es importante, adecuándolo también siempre al canal. Hay cosas que hoy una marca tiene que tener claro desde el principio, y es que va a tener que tener una vertiente digital que va a ser mucho más dominante que la del papel. Aunque te dediques a fabricar cajas de cartón, tus clientes están en Internet. Entonces tu marca tiene que saber sobrevivir ahí. Puede que te dediques a hacer cajas de cartón, pero no importa, tu nombre irá en las cajas de cartón, pero tienes que ser capaz de tener una marca que se adapte a ese entorno. Muchas veces te encuentras simplemente en los avatars de los perfiles en Instagram, puedes ver cómo no funciona, cómo están perdidos, cómo hay muchísima información en un elemento muy pequeño, como no... Es muy importante dosificar la información al canal y al contexto. Entonces, la marca tiene que ser, por un lado, consistente, por otro, flexible. Tenemos la parte intangible, que es la historia, que es el naming, tal vez, que es la personalidad, los valores, que está también como es la estrategia que tienes para contar tu historia. Luego está la parte visual, que es toda la parte gráfica, ya sea digital o no. Y como te decía al principio, las sinergias de ambas partes son las que hacen que la marca sea más efectiva o más relevante para su público, y esa le dará una expectativa de vida mucho mayor o más larga o más corta. Fenomenal, Oscar. La verdad que, bueno, como siempre, eres todo un libro abierto de sabiduría. Yo la verdad que todo lo que aprendí había trabajado ya antes en agencias, pero lo que aprendí de marca, de naming y todo el desarrollo gráfico lo aprendí contigo, ¿eh? O sea, brutal, tío. Muchas gracias. Todo esto es una teoría que yo aprendo de otras personas también y a la que aporto mi propia experiencia. Hay cosas con las que yo puedo estar de acuerdo. También es verdad que alguien que ha trabajado con una empresa multinacional tiene una forma de valorar una marca muy diferente a quien solo trabaja con pymes y autónomos. Su escala de precios es diferente, su perspectiva de negocio es diferente, pero los proyectos también lo son. Yo he estado en proyectos para crear una marca nueva, por ejemplo, para un banco privado, tristemente hoy Ucrania, y nos llevó 2 años y medio hacer el proyecto y aplicarlo. Hasta que finalmente había tarjetas y rótulos en las fachadas, desde que empezamos fueron 2 años y medio de trabajo, con muchísimas reuniones presenciales, muchísimas reuniones online con el cliente, haciendo muchísima investigación, mucha evaluación, porque lo necesitabas. Tienes un producto, tienes una empresa que quiere, además era un rediseño, entonces no puedes asustar a los clientes actuales, aunque siempre hay alguno que no va a estar de acuerdo, pero además tienes que ser capaz de ayudarles a sumar nuevos clientes, ¿vale? Entonces, la marca tiene un propósito. Oscar, en un momento que se ha profesional. quedado pillado. El concepto de marca personal, a mí, por ejemplo, no sé si estaba en tu listado de preguntas, pero creo que puede ser interesante traerlo aquí, porque es algo que valora mucha gente. Tiene ciertos filos que pueden ser peligrosos, que es dar a entender que las personas somos productos, simplemente productos, y que además nos tenemos que adaptar de una forma absoluta a lo que el mercado depende, dejando muy poco espacio a la parte humana o a la parte emocional. Entonces, el concepto de marca personal, no voy a decir que no exista, sí que existe, está ahí en la calle, lo vemos en los medios continuamente, pero no puede trascender lo comercial o lo práctico a lo humano, porque es precisamente eso lo que le da valor. O sea, nadie debería considerarse a sí mismo como una marca comercial. La marca, en ese sentido, lo que tiene que hacer es trasladar la historia de esta persona como profesional y sus valores como profesional. También separando un poquito la parte personal para mantener una cierta intimidad. No hay por qué vivir permanentemente expuesto.
el riesgo es sucumbir y desaparecer, porque además, quieras o no, la competencia ahí fuera es muy fuerte. Entonces, si eres tú, todo el rato tú y solo tú, y todo lo que vives lo cuentas, lo compartes, esa exposición puede ser peligrosísima. La marca puede ser un recurso para proteger a la persona, pero siempre y cuando sea un recurso, una herramienta para hacer que tu negocio funcione, pero que no sea tu persona esa herramienta. La marca no puede ser igual a la persona. La marca tiene que ser una herramienta para ese profesional para poder trabajar. Bueno, yo no sé si Instagram nos va a censurar por esto, pero me estoy quedando con la boca seca. Sí. Es como, no sé, una vez una alumna en un examen de curso me dijo, no sé qué hablamos de la censura en redes sociales. Me dice, profe, si hay porno en Twitter, podemos decir lo que queramos aquí. Y es verdad, no pasa nada. A ver, mira. Sí, pero no es tanto a lo mejor es que hoy en día no es tanto tan importante a lo mejor el mensaje en sí, cómo sea el mensaje, qué contiene el mensaje, sino la relevancia o la redundancia que puede llegar a alcanzar. Es decir, los pezones en Facebook existían desde el principio, pero solo cuando empezó a surgir una especie de conservadurismo digital, que empezaron a denunciar esos pezones cuando no se veía el contexto, y entonces ahora lo que era anecdótico se ha convertido en una norma estúpida. Entonces, los medios son útiles, lo que tenemos que hacer es usarlos con sentido común. Bueno, dale, tómate tu cerveza, que no pasa nada. Muy bien, Oscar. Vamos a pasar ahora al tema web. Entonces ya, primero creamos la marca, ¿vale? Y después de crear la marca, ya podemos pensar en la web. Aquí tengo varias consultas, pero que me mueva. Y bueno, saber qué es lo típico de una persona cuando va a montar una página web, en mi experiencia. Pues bueno, hago un logo por allí, me hace un logo, busco algo WordPress, busco una plantilla en WordPress. La plantilla llega el chaval o cualquiera ahí, el sobrino o quien sea, o el tío por ahí, que me la hacen 250 euros, me la arregla un poco, colores, pum, 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 ya está la web. Entonces, cuéntanos los peligros de esto y, bueno, por qué no debería hacerse de esa manera. Bueno, yo para responder a esta pregunta, voy a empezar citándote a ti, porque fuiste tú quien me enseñó algo que además repito con mucha insistencia. No existen las páginas web. Existen los sitios web que están formados por páginas. Entonces, ese simple cambio te puede ayudar a entender cómo has de organizar un sitio web y cuál es la primera expectativa. Esa experiencia de la que hablas, en la que alguien improvisa o resuelve una necesidad de comunicación de esa manera, a bajo coste, de una forma autodidacta o con la colaboración de otras personas, a mí me parece completamente legítima. Completamente legítima. De hecho, así surge el diseño web. Surge sin saber. Entonces, creo que no hay que censurar eso. Todo el que se atreva a lanzarse a hacer un proyecto por su cuenta tiene que sentir la libertad para equivocarse, porque es la forma de aprender. Y eso lo deberíamos entender como comunidad y no salir a morderle en el cuello porque se ha equivocado. Porque escribes TikTok con C en vez de con K. Buscar el pequeño error para hacer... No. Todo el que quiera lanzarse a hacer un proyecto y tenga pocos recursos o quiera tomarse esa libertad, me parece completamente legítimo y lo aplaudo completamente, porque es la forma en la que vas a aprender. Lo que tiene que tener en cuenta es que es muy probable que lo que consiga como resultado final esté muy lejos de un producto profesional o de un servicio profesional. Es así de sencillo. Es decir, yo puedo aprender a tocar la guitarra y componer una canción. ¿Ve? Vamos, hay un estilo de música que es el punk, donde no hay que saber tocar. Solo hay que ponerle ganas. Entonces, y no hay que censurarlo, porque es así como la creatividad comienza a educarse para, a través de esas experiencias, llegar más lejos. Pero al que aprende a tocar la guitarra por su cuenta, no se le puede considerar un gran... No puede ser un Paco Sevilla, un Paco de Lucía, perdón, un Paco Lucía. No sé si lo conoces, es un guitarrista de flamenco que falleció hace unos años, pero era un virtuoso. No sabía solfeo, pero no importa. Él tocaba la guitarra de una manera, pues, pero no podemos ser todos Paco de Lucía.
Entonces, en el proceso de hacer las cosas te puedes equivocar y vas a aprender, pero no es el lugar para juzgar a un profesional. Son dos cosas diferentes. Aprender a hacer ramen en casa no te convierte en un cocinero de ramen. Eres un cocinero que hace ramen. Entonces, quien diseña web sin conocimiento es una persona que ha hecho una web, no hace diseño web. El que se baja un logo vectorial de FreePic, le cambia algún color y hace alguna cosita y se saca su marca, muy bien, estupendo, lo aplaudo. Pero no es un diseñador de marca, no es un creativo. ¿Me explico? Una cosa es resolver tu necesidad con los medios que tengas y esa experiencia, y otra es que esa experiencia te convierta en alguien con capacidad de juzgar o hacer crítica sobre el trabajo de profesionales. Esto no quiere decir que los profesionales no se pueden equivocar, se equivocan y mucho. Se equivocan incluso los que trabajan para Coca-Cola. Se equivoca incluso Elon Musk, porque ese sub que quería fabricar, no es que sea diferente, es que es horroroso. Y es muy poco funcional. Entonces, ¿se puede equivocar todo el mundo? Claro que sí. Incluso el que trabaja por ello. La diferencia es que si se equivoca un profesional tiene una responsabilidad para con su cliente. Y tiene que responder. Bueno, y dejando aquí esta introducción, la pregunta era sobre el sitio web, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para diseñar un sitio web? A ver, está muy bien la introducción porque, hombre, compás, arriésgate, haz tu sitio web como lo quieras hacer, tu página como comúnmente se lo dice, pero claro que sí. estamos claros, estamos conscientes de que no es un producto profesional y que nos estamos arriesgando a experimentar y que puede o no darte resultados. De repente los da, pero puede, lo más seguro es que no los dé. Entonces, claro, lo difícil entonces sería repetirlo, porque esa fortuna te ocurre una vez. Lo difícil es que te toque lo que te toque dos. Un profesional tiene que saber tocar las teclas para acercarse a esa fortuna la mayor cantidad de veces posible. Vale, excelente. Por favor, las personas que van llegando, bienvenidas y pueden dejarle sus preguntas a Oscar en el chat sobre diseño, arte y todo lo que tenga que ver con creatividad para negocios digitales. Ahora, Oscar, pasos para crear un sitio web profesional. Lo que haríamos, creo, lo que podríamos calificar a un sitio web como profesional no es que alguien lo haga cobrando, ¿vale? Sino que aportando su experiencia y su conocimiento, ayude a que ese sitio web se convierta en una herramienta para el profesional o para la empresa. Un sitio web no es un catálogo online. Eso era en los años 90, a principios de los 2000, te lo puedo aceptar. Más allá, ya no. Un sitio web no es un sitio donde poner tu currículum y las fotos de tus vacaciones. No, eso son redes sociales. Entonces, hoy en día hay muchísimos recursos ya a mano como para no tener que reunirlos todos en un sitio web. Y otra cosa, un sitio web de un profesional o de una empresa no es su bitácora personal o profesional. Un sitio web profesional es aquel que está pensado para el cliente de tu cliente. ¿Vale? Va a servir al público objetivo de quien a ti te contrata para hacer ese sitio web. Entonces tienes que crear un sitio web de manera que sea beneficioso para el negocio de tu cliente. Y por eso hay que ser muy estrictos en el trabajo que se hace, el propósito. Al final, en creatividad, lo más destacable es tener siempre un propósito. Lo puedes llamar estrategia, posicionamiento diferenciador, lo puedes llamar, no sé, lo puedes llamar como quieras, pero al final lo que necesitas es un propósito. Entonces, ser diferente no es un propósito, solo es ruido. Un sitio web profesional es aquel que es bueno para tu cliente. ¿Y cómo es bueno? Porque está adecuado al público objetivo de tu cliente. Será bueno para su negocio. Me da igual si lo ha hecho su primo por 200 euros o gratis. Si ha hecho toda la evaluación previa, toda la investigación y tiene el suficiente conocimiento, una persona no puede hacer un sitio web profesional solo. Uno solo no puede. No hay manera. Bien lo sabes tú, que las tareas son muy densas, muy amplias.
hay que reunir mucha información y hay que poner mucho conocimiento junto. Para hacer un sitio web puede una sola persona, pero para hacer un sitio web profesional se necesita un equipo. Es simplemente una circunstancia, un recurso, es que es imposible. Y lo sé porque yo he hecho desarrollos web yo solo y son durísimos de hacer, durísimos. Toda la evaluación previa de SEO, toda la investigación de palabras clave, toda la investigación de la competencia, todo el desarrollo de la marca, la creación de contenido, la búsqueda del material audiovisual, la arquitectura web, la metadata. Hay tantísimas cosas que tener en cuenta, la plataforma, los recursos, las actualizaciones, el hosting, que cuando una persona sola afronta eso, ha hecho un máster, para bien o para mal. Entonces, un sitio web tiene que ser útil para el cliente de tu cliente y suele ser necesario tener un equipo para desarrollarlo. ¿Cómo logra un sitio como InfoJob o como Idealista ser tan sencillos, minimalistas o a veces hasta feos y convertirse? Oye, ya has abierto una puerta peligrosísima. Has traído una palabra que ya no significa nada, minimalista. Pero bueno, sigue, perdona y continúa con la pregunta. ¿Y cómo logra convertirse, como tener tanto éxito? ¿Cómo logra tener un nivel de conversiones o de objetivos de negocio logrados tan bestial? ¿Cómo se diseña un sitio como? Claro, es que no podemos juzgar, esa es otra parte. Estás juzgando dos sitios web que ya tienen un bagaje, una historia. Yo abrí mi currículum en InfoJobs en el año 2000, en un curso de capacitación para la búsqueda de trabajo. Y aquello era una cosa extrañísima. Y durante muchos años, mucho, lo mantuve abierto y actualizado. Y no me sirvió jamás de nada. Nunca conseguí un trabajo a través de InfoJobs, pero lo que sí me permitió es ver cómo evolucionaba, cómo cambiaba de dueños, cómo cambiaba su posicionamiento, su estrategia, dónde encontraban la forma de financiarse, qué es por lo que había que pagar, o sea, quién pagaba para que aquello funcionara y quiénes no pagábamos. Con Idealista me pasa una cosa parecida, porque conozco Idealista casi desde el principio, desde que funcionó, desde que se lanzó. Y desde ahora mismo juzgar dos sitios web como estos, que tienen una cuota de mercado de usuarios enorme, es difícil, porque tener un buen sitio web no necesariamente te da un buen negocio. Entonces, si Idealista e InfoJobs han subsistido, siguen existiendo, han sobrevivido a tanto tiempo, siendo como es el negocio de Internet tan duro, es porque tienen recursos para aguantar, porque han hecho cosas mejor que otros, no hay ninguna duda, pero ahí la parte de gestión, la parte de negocio es muy importante. Lo que han conseguido es que el sitio web acompañe a esa estrategia. ¿Entendido? Han sido capaces de desarrollar tecnológicamente una plataforma que es buena para su negocio, porque es buena para sus clientes. Entonces han hecho cosas que otros no hacían y las han hecho mejor, o las han hecho mejor, otros sí las hacían, pero ellos las han hecho mejor, y a lo mejor han hecho cosas que otros no se atrevían a hacer. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero lo que sí tengo claro, y eso que ninguno de los dos me gusta a nivel personal. Como te digo, InfoJobs no me ha servido de nada y he estado manteniendo ese currículum actualizado por lo menos 15 años. Y Idealista sí lo he usado, he sido usuario, pero detrás había otras cosas que no me acababan de gustar. Pero que estén ahí les da una validez y una referencia. Son protagonistas de su mercado, son líderes de su mercado, y está claro que el sitio web es un recurso para que el negocio funcione. Entonces hay una estrategia de negocio y hay un equipo capaz de trasladar esa estrategia al sitio web. Creo que ese es el éxito. Por otro lado, podríamos hablar de por qué Facebook, que es más antiguo que InfoJobs o Idealista, sigue ofreciendo una de las peores experiencias de usuarios de todo Internet.
No importa lo que Facebook, ahora Meta, desarrolle, que siempre es mediocre, pero ahí están y cada vez son más grandes. Sí, sí. Pero esa sería otra discusión. Creo que al público que está hoy viendo esta conversación, eso se le escapa de su escala, de negocio, de propósito. Voy a recalcar lo que he dicho antes. Al final, para un profesional, para una pyme, y la mayoría del tejido económico e industrial de este país es así, lo que necesita tener es un propósito y una estrategia previa clara. Y tiene que ser consciente de que el sitio web es una herramienta que está al servicio del negocio. No está al servicio de contar tu historia, tus alabanzas, tus hazañas y tus logros. Eso, si es relevante porque te ayuda a conseguir clientes, es estupendo. Pero si no, te has equivocado. El sitio web no es para enseñar las cosas que haces, es para enseñar las cosas que te quieren comprar. Para enseñar las cosas que haces está Instagram. Sí, y la verdad que, hombre, si nos podemos, aquí nos dice Germán que está totalmente de acuerdo con lo que dices de Facebook. Eh, Gracias, Germán. yo sí, pues, algo me llevo de este directo, tanto para lo que nos ven ahora como para el futuro, es que lo que tú dices de sitio web, estrategia de negocio, mi cliente. O sea, combinar esas tres cosas estratégicamente para que haya éxito. Sí, no lo garantiza, pero tienes más recursos para tu negocio que si no fuera así. Y además tienes más posibilidades de sobrevivir al tiempo si tienes claro qué quiere tu cliente, qué es lo que tú haces y cómo lo vas a ajustar a su demanda y luego cómo lo vas a comunicar. Y es una gran tontería tener un sitio web que no te ayude en tu negocio. Es una pérdida de tiempo y de dinero, absoluta. Luego la gente se obsesiona con vender en Instagram. Pero antes tienes que vender en tu página, o tienes que vender en un market, o sea, hay que aprender a vender, no es simplemente enseñar las cosas. Y luego hay mucho territorio inexplorado al que hay que atreverse a ir para descubrir realmente qué es lo que te hace peculiar, si eso le gusta a tu cliente o si existe ese cliente, y luego hay que trabajar esa comunicación. Estupendo. Bueno, aquí Germán dice que se queda, que se queda con esto, un sitio web es una herramienta. Me quedo con esa frase. Sí, Sí, pero pero Germán, una herramienta con un propósito, ayudar a tu negocio. Tienes que acabar la frase, es importante porque hay que interiorizarla. ¿Eh? El sitio web es una herramienta para que mi negocio vaya mejor, para que funcione, para que llegue a más clientes. sí. Y no vale con poner botones de comprar. ¿Vale? Esto es una propina que os doy. No vale poner el botón de comprar. Hay que conocer al cliente y lo que tú vendes y cómo lo vendes, porque hay cosas que no se compran en Internet, pero puedes hacer una parte del camino ahí. Luego hay otras cosas que combinar. Bueno, Hay conceptos que a lo mejor serían importantes, que podríamos, no sé si tienes un poco más de tiempo. sí, 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 claro que sí. Hay un concepto que es el de la landing page, que la gente oye mucho, pero que no sabe para qué sirve. Entonces, la landing page es es un pequeño sitio web dentro del sitio web, pero es un sitio web de una sola página. Pero eso no significa que porque esté dentro de un sitio web más grande haya que meter todo lo que hay en el sitio web grande en la página pequeña. Entonces, si para tener un sitio web hay que tener un propósito y una estrategia, para hacer una landing hay que tener un propósito y una estrategia, pero más pequeñito. Hay que ser más prácticos, hay que ser más directos. Y entonces hay que reunir solo la parte de la información relevante para lo que quieres contar y ponerla allí ordenadita, fácil, que se cargue muy deprisa, que tenga unos titulares atractivos, que sean sencillos y fáciles de entender, pero que sean relevantes para lo que estás vendiendo y para quien lo quieres vender. Hay que organizarla de manera que sea práctica. Y todas estas cosas, aprenderlas con un curso de doméstica, pues obviamente es muy difícil. Por eso hay que buscar a profesionales como Otto Duarte que te van a ayudar a hacerlo. Vale. No, no, bueno, igualmente y también como tú. Para cerrar ya, querido Oscar.
Diseño efectivo de una tienda online. ¿Qué recomiendas? Bueno, lo primero que recomiendo es que busquéis a un profesional que os ayude, porque si hacer un sitio web es duro, hacer una tienda online es aún más duro. Y lo sé porque yo mismo tengo un proyecto personal de comercio electrónico y hay muchos momentos de frustración. Porque aquí es vender de forma dura. Esto es un poco como el puerta fría o la llamada fría. Es hablar solo mucho tiempo, es empujar el producto, es entender que vender en sí ya es toda una habilidad. Tú y yo conocemos a algún buen vendedor y a algún mal vendedor, y hay mucha diferencia entre ellos. Y el buen vendedor no te enseña a vender bien. Él sabe hacerlo, pero tú no. Aunque le escuches, esa naturalidad, la empatía, la comunicación, que se tiene cara a cara, hay que intentar trasladarla a un sitio web. Pero claro, muchas veces esa traslación que haríamos sería, pues hay que poner colores bonitos, hay que poner buenas fotos, hay que... o sea, hay un sinfín de listados de cosas que hay que hacer para que una tienda online, un comercio electrónico tenga éxito. Pero básicamente tiene éxito si te compran. O sea, lo único que tienes que conseguir para que tu comercio electrónico funcione es que te compren. Ahora, conseguir eso es lo más difícil, porque ya no solo tienes que conocer tu mercado y la competencia, también tienes que saber de logística, también tienes que saber de escala de precios, también tienes que saber de si tu producto es perecedero o no lo es, cómo funciona tu mercado, cómo son los clientes. Porque aunque sea un nicho pequeño, dentro de ese nicho hay micronichos también. Y casi cada uno de los clientes que puedas tener es un nicho en sí. Entonces, extraer información de ahí puede parecer sencillo. Tienes muchos recursos, estadísticas, métricas, tienes encuestas, tienes muchísimas cosas, pero ordenarlas a un propósito es un trabajo durísimo. Durísimo, durísimo. Entonces, lo primero para lanzarse a un comercio electrónico es estudiar mucho. Hombre, yo una cosa que bienvenido William, que está llegando acá, que tengo una pregunta de Germán. No hemos hablado de precios, pero una web profesional, es decir, es una buena inversión, es decir, los beneficios compensan la inversión. Hombre, esta sería es la llave del cielo. Si yo te digo que sí, ¿me vas a llamar mañana? ¿Me vas a contratar? Y si te digo que no, no vas a contratar jamás a nadie para que te haga un sitio web. Como tú has dicho, es una inversión, no es un gasto. Que tu negocio funcione o no funcione no depende de que tengas un buen sitio web. Como al principio de la conversación, la marca es un recurso. Hay empresas que ganan muchísimo dinero que tienen unas marcas horribles y una comunicación que es desastrosa, pero tienen una ventaja, llegaron antes a ese mercado, tienen, no sé, características especiales que otros no tienen. Entonces, un sitio web es una buena inversión si tienes un buen producto, si tienes claro quién es tu cliente y qué es lo que le vas a ofrecer. Por supuesto que sí, pero un plan de negocio no se puede basar solo en un sitio web. Lo que hace que un negocio funcione es tener un buen plan de negocio. Entonces, cuando tengas tu plan de negocio, hagas tus números, veas tu presupuesto, tus recursos, tendrás que establecer cuál es tu estrategia de comercialización. Si lo que necesitas es un sitio web, o lo que necesitas es crear contenido para redes sociales, o lo que necesitas es, no lo sé, a lo mejor tener publicidad en la revista del barrio. Toda buena inversión es una buena inversión. Entonces, ¿un sitio web es una buena inversión? Si es bueno para tu negocio, sí. Pero si no, no. Lo que no tengo es la respuesta, porque no sé qué negocio tienes, porque si tienes un plan de negocio puede ser que tengas las cosas más claras, pero si no lo tienes, no. Es decir, ¿puedo vender flores en Internet? Sí, mucha gente vende flores en Internet. Unos ganan dinero y otros no. ¿Es bueno que yo me meta ahí? Depende. ¿Qué flores vas a vender? ¿De dónde las vas a sacar?
¿Cuáles son las características de tu oferta? ¿Vas a hacer ofertas? ¿No lo vas a hacer? ¿Vas a vender? ¿Tendrás envío gratuito? ¿Vas a cobrar por ello, por el envío, una pequeña cantidad? ¿Las vas a entregar en mano? ¿Son personalizables? O sea, hay muchísimas cosas que resolver en el plan de negocio previamente antes de lanzarse a tener un sitio web. Si el sitio web es una buena herramienta para tu plan de negocio, es una buena inversión. Por supuesto que sí. De la misma manera es una buena inversión una buena marca. Por supuesto que sí. Pero tienes que tener claro cuál es tu negocio, cuál es tu plan y tu estrategia. Y a ver, que un negocio per se es un riesgo. Siempre, claro. El negocio trae implícito esto, sin embargo, lo que hacemos cuando desarrollamos planes de negocio, creamos marcas, invertimos en productos profesionales, es limitar eso. Eso El es. factor de riesgo siempre va a estar aquí, siempre. Pero además de minimizar, estás haciendo algo muy interesante, que es educarte a ti mismo en conocimiento sobre ese negocio que pretendes emprender. También. Y cuando tengas que tomar decisiones, las vas a tomar con conocimiento, que siempre es mucho más importante que tomarlas de una forma espontánea sin saber muy bien en dónde te has metido. Entonces, toda inversión es una buena inversión si es buena para tu negocio, ya sea un sitio web o comprarse un coche, lo mismo da, o hacer unas tarjetas molonas, lo que quieras. Bueno, molonas es una palabra como muy del pasado. Que sean bonitas. Entonces, toda buena inversión es una buena inversión si es buena para tu negocio. Júzgalo desde ahí. Oscar, quería dar un ejemplo de una tienda online bien desarrollada y me parece muy ajustado la corona de espuma. ¿Nos puede decir el dominio para que ellos la busquen y vean cómo debe quedar un e-commerce? Pues corona de espuma, pero aquí corona de solo la vocal, no, se me ha ido la palabra. Consonante. La consonante. Y luego espuma completo. .es. Okay, corona. Ese de solo la consonante y luego espuma, ¿vale? .es. Sí, es el e-commerce donde Oscar vende cervezas artesanales y allí también pueden conseguir cómo debe quedar una web bien desarrollada. O sea, la tienen allí y bueno, si quieren un ejemplo para orientarse, ese es el mejor para mí. Y solo es un proyecto en marcha, o sea, es decir, que ni siquiera está medianamente acabado, es decir, porque voy aprendiendo al tiempo que lo estoy haciendo. Pues bueno, Oscar, pues hombre, te doy un agradecimiento muy especial por haber estado Un placer. en Instagram hoy. Esto queda acá, va a quedar en Instagram Direct y después lo traspasamos a nuestras redes sociales para quien quiera pues aprender un poco más de esto. Y pues bueno, Oscar, no sé si hay algo para cerrar ya. Pues buenas noches y buena suerte. Bueno, igualmente. Un abrazo. Muchísimas gracias, Oscar. Adiós. Adiós.